para las chicas que no van a poder entrar. Aquí está grabándose. Gracias, Elcita, nuevamente por la oración. Como les decía, chicas, ese es el primer estudio bíblico del 2025, así que estoy muy, muy contenta, emocionada que aquí las tengo presentes con esos corazones enseñables, dispuestos a aprender cada día más de lo que el Señor nos quiere hablar en todo este año a través de su palabra. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de recapitulación de lo que estuvimos viendo la clase antepasada, porque si se recuerdan, la clase pasada fue una clase especial en donde hablamos acerca del verdadero significado de la Navidad, pero anteriormente habíamos estado estudiando la Biblia cronológica en el libro de Génesis y nos habíamos quedado en la parte de Caín y Abel. Ustedes se recuerdan que estábamos en el Génesis 4, vayan buscando a los que no tienen abierto en esa parte la palabra, Génesis 4, abarcamos hasta el 16, donde, si se acuerdan, después de que Caín mató a Abel, el Señor lo desterró del jardín del Edén a Caín y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Le dio una marca, ¿se acuerdan? Para que nadie lo matara. Él tenía, se le hacía muy grande el castigo que Dios le había puesto, la consecuencia por lo que hizo. Todavía tuvo el descaro y la osadía y Dios en su amor y en su misericordia lo marcó para que nadie lo matara. ¿Se acuerdan que hablamos de quién lo iba a matar? Si se supone que eran como las primeras generaciones que estaban naciendo en la tierra después de Adán y Eva. Y estudiamos que lo que los teólogos creen es que posiblemente él tenía miedo de sus demás hermanos y hermanas porque Adán y Eva no solamente tuvieron a Caín y Abel, o probablemente de sus sobrinos o de sus sobrinas que lo fueran a asesinar por motivos de venganza de haber matado a Abel. Y por este motivo Dios le extiende su misericordia, le pone esa marca, ¿se acuerdan? Y ya, lo destierra. Entonces, a partir de aquí es que vamos a empezar a leer el versículo 17. Hoy vamos a terminar el capítulo 4 porque la otra mitad del capítulo 4 habla de un poco de la descendencia de Caín, ¿ok? Y todo el capítulo 5 habla de la descendencia de Set. ¿Quién es Set? Ahorita lo vamos a estudiar. Él es el otro hijo de Adán y Eva que viene a sustituir a Abel, ¿ok? Y vamos a explicar por qué las dos descendencias, tanto de Caín como de Set, Dios las muestra aquí en su palabra, porque es importante mencionarlas. Y bueno, vamos a utilizar el método, como les dije, inductivo hace rato, que es el de la observación, el de la interpretación y al final vamos a hacer la aplicación. ¿Cómo no lo podemos aplicar? Porque a veces no entendemos qué tienen que ver como las genealogías y por qué son importantes. Hay varios libros a las que ya han estudiado la Biblia, varios libros de la palabra que muestran las genealogías y uno dice así como que, ay, pero como para qué, porque créanme que lo que usted vea en la palabra y aún usted lo considere irrelevante, es importante para Dios porque es la palabra de Dios y si a Él le plació postrarlo ahí en su palabra y enseñárnoslo, es porque algo nos está hablando el Señor, de algo nos está, en algo nos está enseñando el Espíritu Santo a través de eso, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar a leer el 17. Voy a leer del 17, versículo 17 al 24. Lo voy a explicar, vamos a observar y a interpretar. Después voy a dejar el 25 y el 26 para leerlo después y interpretarlo, observar, interpretar. Y por último el 5, todo el capítulo 5, ¿ok? Vamos a empezar, chicas, a ver si el Señor nos permite y nos da la horita completa. Todas en el versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este, a su vez, fue el padre de Metusael. Y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven
en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín sería vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Hasta ahí nos vamos a quedar para poder explicar, observar y explicar o interpretar lo que la palabra nos está hablando. Bueno, lo primero que vemos en el 17 es que Caín dice que Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. A ver, la Biblia no nos dice dónde Caín consiguió a su mujer, porque acuérdense, eran los primeros habitantes en la tierra después de Adán y Eva. Pero como les dije en la clase antepasada, Adán y Eva tuvieron más hijos. Ahorita lo vamos a leer en el 5, donde comprueba ahí que Adán y Eva tuvieron más hijos, no solamente fueron Caín y Abel, ¿ok? Ok, seguramente Caín pues se debió de haber casado con alguna de sus hermanas, ¿ok? Esa debe haber sido la mujer de él con la cual procreó a su hijo Enoc, ¿ok? Que aquí dice que hasta le puso, estaba construyendo una ciudad, Caín, y le puso a la ciudad el mismo nombre de su hijo Enoc, ¿ok? Recuerden, chicas, que en este tiempo, aquí lo que debemos de observar y de interpretar es, en este tiempo es que ellos se casaban entre hermanos y esto era permitido por Dios. ¿Para qué? Pues para que se poblara la tierra. O sea, si, ¿cómo se iban a poblar? Si eran Adán y Eva. Y de ahí iba a venir toda la raza humana, pues lógicamente Dios permitió que se casaran entre hermanos para poder seguir poblando y preservando la especie y la raza humana y que se reprodujeran, ¿ok? Pero esto fue, si se dan cuenta, mucho antes de que Dios le diera la ley a Moisés. A las que ya han leído la escritura, saben que más adelante Dios le da la ley a Moisés y al mundo entero, ¿verdad? A Moisés o a los que era para los israelitas la ley que es para los hijos de Dios y que es para todo el mundo, ¿ok? Esta ley que después la vamos a estudiar, pero más adelante Dios le da esta ley en donde claramente y específicamente ahí Dios para eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya a partir de ahí ya no está permitido, eso está en el libro de Deuteronomio y Levítico, que les digo, después lo vamos a estudiar, pero es importante que aprendamos que aquí Dios sí permitía que se casaran entre parientes, si se pudiera decir así, o entre hermanos, pero eso tuvo un pare, ¿ok? Por eso es que si se dan cuenta, en aquella época, cuando se unían entre hermanos o entre parientes, probablemente entre primos de la misma sangre, no había ninguna mutación genética entre ellos de nacer niños enfermos, como hoy en día. Hoy en día, ustedes saben que la probabilidad es alta de que si se casan entre hermanos o entre primos de la misma, la mezcla de la misma sangre, hay mutaciones genéticas y por eso pueden nacer niños enfermos. En aquella época, obviamente, la necesidad y el permiso de Dios hacía que así fuera. Pero como les digo, eso llegó a un pare porque ya después a eso se le llamó endogamia. Endogamia es que tengan relación o se unan dos personas que son hermanas o que son primas o que son parientes cercanos de la misma sangre. Eso está prohibido por Dios. Y si nos ponemos a pensar, chicas, y qué es lo que podemos aprender también de aquí, es cómo todo lo que es permitido por Dios, Dios lo respalda. En aquella época era permitido por Dios y no había nacimientos de niños enfermos.
por motivo de que se casaban entre las mismas hermanos o los primos, ¿ok? Hoy en día sí hay una alta posibilidad de que puedan hacer un niño enfermo cuando se casa. ¿Por qué? Porque ya Dios puso un pare, porque ya Dios no lo permitió. Y todo lo que nosotros hacemos que no está bajo el permiso de Dios, todo lo que hacemos en contra de la palabra de Dios, esto es importante aprender, tarde que temprano va a traer una consecuencia, ¿ok? Un ejemplo tan sencillo el día de hoy, los homosexuales, un varón con un varón que se unen, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pueden contraer un SIDA, un HIV, una enfermedad que puede ser mortal en ellos. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios, porque eso no está permitido por Dios. Entonces, todo lo que no está permitido por Dios, tarde que temprano va a haber una consecuencia de una o de otra manera. ¿Ok? Es importante que aprendamos esto de lo de que ellos se casaban en aquella época entre hermanos, pero era permitido por Dios. Pero cuando estudiemos lo de la ley de Moisés, van a ver donde específicamente Dios le dice no matrimonios, no uniones entre hermanos, ni entre hermanas, ni entre primos, ni entre primas, ni entre... Él lo dice claramente, ¿ok? Continuemos también entonces. ¿Qué más podemos observar aquí de lo que acabamos de leer? También podemos ver aquí con lo que dice el versículo 17 que Caín tuvo este hijo Enoc con su mujer y que construyó una ciudad y después de ahí vienen toda la genealogía de Caín. También dice que después de Enoc tuvo a Mehujael, a Metusael y así empieza a hablar de todas las generaciones hasta Lamec. ¿Ok? Si se dan cuenta. Aquí podemos ver que las generaciones empezaron a crecer no solamente en cantidad de humanos, sino también en progreso, porque si se dan cuenta, viene más adelante todo lo que es la construcción de viviendas, porque lo podemos ver donde dice aquí que una de las esposas de Lamec, en el 20, vamos al 20, dice, Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en las tiendas de campaña y crían ganado. O sea, quiere decir que aquí empezó la construcción de viviendas, empezó también a surgir cosas como la música, los instrumentos musicales, ellos empezaron a crear, la misma especie humana empezó a progresar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice también en el 21. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. ¿Sí ven? Empezaron ellos mismos ya a crear sus este, eh, instrumentos para hacer música, artes y hasta la metalurgia. Si se dan cuenta, aquí dice que el hijo que dio Sila, que se llamaba Tubal Caín, dice que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. O sea que las generaciones con los años empezaron a crecer, a construir, a progresar, es lo que empezamos a ver aquí. Pero es importante también que observemos este personaje aquí que aparece, Lamec, ¿ok? En el versículo 19, si nos devolvemos al 19, miren lo que dice. Lamec tuvo dos mujeres, ¿ok? Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. ¿Qué podemos observar aquí? Primero que Lamec es el primer bígamo de la historia. Hasta ahorita la palabra no nos había hablado de una bigamia. Lamec fue el primero, ¿ok? Bígamo en la historia. Eso va en contra del plan de Dios. ¿Por qué va en contra del plan de Dios? Porque Dios lo dijo clarititito en el Génesis 2:24. Si ustedes agarran su Biblia y se van una hoja hacia atrás, vamos al Génesis 2:24 para que vean lo que Dios dijo, más clarito que el agua no pudo estar. 2:24. Miren lo que dice Génesis 2:24. Lo voy a leer.
Esa es la palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, no a sus mujeres. Y los dos, no los tres, los dos, se funden en un solo ser. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál era el plan de Dios? Sí, que se casaran entre hermanos, pero iban a tener ¿cuántas mujeres? Una, una sola. Ese era el plan original de Dios. Aquí este tremendo personaje, sinvergüenza de Lamec, él, conociendo esto, porque todo esto ellos lo sabían, acuérdense, todo eso se lo llevaban de generación en generación a los hijos, o sea, los judíos tenían el conocimiento de la Torá, que la Torá de ellos viene siendo el Antiguo Testamento de nosotros. Ellos saben la palabra, conocen la palabra, que no la quieran obedecer o que se hagan los sordos y que hagan lo contrario es otra cosa, como nosotras mismas también, ¿no? Muchas cosas lo sabemos, pero nos hacemos las sordas, las ciegas y hacemos otra cosa por el mismo pecado que hay en nosotros. Ok, el plan de Dios no era que el ser humano o que el varón fuera bígamo, ni mucho menos polígamo. De ese versículo de Lamec han salido infinidad de sectas. Me imagino que algunas de ustedes habrán escuchado o leído acerca de ciertas sectas donde los líderes religiosos permiten e incitan a los miembros de la iglesia a la poligamia, ¿verdad? Muchas han desaparecido ya, gloria a Dios que los han cachado, pero otras por ahí en pueblos, así en comunidades pequeñas y lejanas, todavía lo siguen practicando, que tienen varias mujeres y ellos creen, obviamente ese es el engaño de Satanás, que la poligamia o la bigamia es permitida por Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo ven en la Med. Importante que aprendamos esto, chicas. No porque una persona o personaje que aparece en la Biblia hizo algo, no, y esa persona fue usada por Dios. Un ejemplo, el rey David. A las que han estudiado la Biblia y han leído la historia del rey David, saben que el rey David tuvo no sé cuántas mujeres. Y no terminamos en el rey David, el rey Salomón. Tuvo como 600 esposas y como 300 concubinas. Entonces uno dice, ay, a ver, entonces, a ver, Dios, esa es la confusión que siempre tenemos. A ver, entonces Dios permitió que no, perdónenme, pero Dios estableció esto, una sola mujer, desde el Génesis 2. Entonces uno piensa, pero entonces, ¿cómo Dios usó a estos grandes personajes en la palabra para ciertas cosas, aún ellos estando cometiendo pecados? Pues porque imagínense si Dios busca una persona sin pecado para usarla y cumplir sus propósitos, ¿cuándo Dios lo va a hacer? Nunca. Nunca, porque todos somos pecadores, a final de cuentas todos tenemos algo. El hecho de que el rey David haya tenido 400 mujeres, el hecho de que Salomón haya tenido 600 mujeres, no significa que lo que ellos estaban haciendo estaba bien, estaba mal. De hecho, tarde que temprano pagaron la consecuencia. El rey David pagó su consecuencia, las que han leído, y después vamos a estudiar la vida del rey David, que es hermosa y tiene mucha enseñanza, la vida del rey David. Saben a las que ya la han escuchado que a final de cuentas él tomó una mujer que no era de él, hizo un pecado de infidelidad y el bebé que ellos tuvieron murió. Dios no le perdonó la vida a ese bebé y se lo llevó el Señor, murió. Y encima de todo, la consecuencia de David es que la casa de David, o sea, toda su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos, vivieron una vida horrible. Hubo ahí hasta violación de uno de los nietos de David, o del hijo de David, perdón, con una de las hijas. Fue horrible, o sea, hubo una consecuencia. O sea, lo que tenemos que aprender de aquí y entender es, número uno, no porque personajes bíblicos hicieron algo, significa que lo que hicieron estaba bien. Miren Jacob también. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? 2 también, ¿verdad? Entonces, ahora, él no las tuvo al mismo tiempo.
porque primero estuvo con una y después con la otra engañada por el tío Labán, que también después vamos a estudiar la palabra. Pero a final de cuentas, cuando vemos que personajes así hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios o de los principios de Dios, pues lógicamente no está bien, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Pues sí, el rey David y todo lo que Dios lo usó y un hombre conforme a corazón y bla, 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 y lo usó por muchos propósitos, pero a final de cuentas él pagó la consecuencia de su pecado. Tarde que temprano vamos a pagar la consecuencia de nuestro pecado. Dios no nos va a dejar de amar nunca. Aquí las que son mamás, ¿usted dejaría de amar a su hijo o a su hija? Así cometiera 400 pecados en un solo día, 500, hiciera 20 millones de cosas, robara, lo metieran a la cárcel, estafara, mintiera, ¿usted lo dejaría de amar? Claro que no, por supuesto que no. Yo no dejaría de amar a ninguna de mis hijas, hicieran lo que hicieran. Yo las voy a seguir amando y siempre van a ser mis hijas, hagan lo que hagan. Pero eso no significa que no me va a doler y que ellas no van a cosechar una consecuencia de lo que hicieron, ¿verdad? Y precisamente por eso también es la palabra del Señor. Dios siempre trata a través de su palabra de alertarnos para que no caigamos en esas cosas, para que no cosechemos las consecuencias en el amor de papá que nos tiene. ¿Ok? Entonces, vemos aquí a este hombre, Lamec, que fue el primer bígamo en la historia. Lo que podemos ver es que, primero que nada, conociendo él lo que Dios había dicho en el Génesis 2:24, le entró por un oído y le salió por otro, y a él le dio su gana de tener dos mujeres. Ahí podemos ver la rebelión en su corazón, el desacato a lo que Dios dijera y el cero temor de Dios. Y más adelante nos encontramos con algo peor. Lo voy a volver a leer. El 23, del 23 al 24. Escúchenlo otra vez. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sil: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Imagínense nada más cómo este hombre no solamente asesina a uno, asesinó a dos. Dice aquí que a un hombre por haberlo herido y que también asesinó a un muchacho por por haberlo golpeado, ¿ok? Miren la manera en que él se jacta, ¿ok? En ningún momento dice, ay, Señor, perdóname porque maté a fulano o a mengano. No, o sea, él se jacta de delante de sus mujeres, de haber asesinado a dos personas más. Esto lo que nos muestra es una verdadera falta de temor de Dios, una total indiferencia ante el pecado y ante lo que es incorrecto delante de Dios, cero empatía con otra vida humana, sino que al contrario se jacta, se burla y luego miren al final todavía, o sea, me parece que hasta descarado de su parte en el 25, que dice, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. O sea, más o menos él está tratando o sea, prometiendo como un castigo más grande que el que Dios había dicho, que si, ¿se acuerdan que Dios había dicho que le ponía la marca a Caín para que si alguien lo veía con esa marca, no lo matara? Y Dios dijo, si se acuerdan, vamos a devolvernos al 15, miren lo que dice el 15, ahí mismo en el 4, pero en el 15, miren lo que dice Dios. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. O sea, Dios le pone la marca a Caín en misericordia a Caín, porque el Caín se le puso así medio gallito al Señor, que le parecía como que muy malo la consecuencia que le había dado de desterrarlo, y dijo, me van a matar allá afuera. Entonces dijo, ok, te voy a poner una marca para que nadie te mate en mi misericordia y en mi amor, ok, y el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces, acá en la Mec, en sentido de burla, o sea, pues si Caín fue vengado 7 veces por Dios, pues yo voy a ser vengado 77 veces. Voy a ser vengado yo, más o menos, por haber matado a esas dos personas. O sea, más o menos haciendo fiesta y sintiéndose orgulloso
de sus dos asesinatos. Y aquí lo que podemos ver en esto y lo que podemos observar, interpretar, es que las cosas empezaron a empeorarse. El pecado empezó a degradarse más, a degenerarse más. No fue solo un asesinato, ahora ya fueron bigamia. Ahora no nada más fue bigamia y un asesinato, ahora fueron dos asesinatos y ahora encima con burla, con jactancia, ni me importa lo que Dios diga y con total y cero temor de las consecuencias que pudiera tener esto por haber hecho algo que va en contra de Dios. ¿Ok? Si se dan cuenta, hasta aquí habla el capítulo 4 de Génesis de la genealogía de Caín, que seguramente hubieron más descendientes, pero aquí en el 4 nada más habla hasta ahí, hasta Lamec, para enseñarnos. Esto es como un preámbulo de lo que va a suceder después, que vamos a estudiar la próxima clase, el diluvio. Yo creo que el diluvio y la historia de Noé la vamos a ver en dos clases porque es largo y hay mucho que explicar, pero aquí empieza como el preámbulo, porque a veces también yo digo, Dios es tan perfecto que la gente, ay, ¿cómo Dios pudo haber ocasionado un diluvio y que la gente se muriera y niños sí, pero es que vean cómo empezó a corromperse absolutamente todo y la maldad que había y Dios tuvo que poner un fin. Dios dio una oportunidad. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Dios dio la oportunidad con el arca y hay mucha simbología con Jesucristo con respecto a lo del arca y lo del diluvio. Pero eso lo vamos a explicar después. Es importante que aquí podamos ver que esta genealogía de Caín nos muestra la degradación de la raza humana, cómo continuó y siguió empeorándose y empeorándose, ¿ok? Eso es por un lado con Caín. Ahora vamos a leer el 25 y el 26, que ahora habla de Set, el que les comenté al principio que nos conectamos. Eh, vamos a leerlo. Vamos al 25, chicas, ¿ok? Y ahorita vamos a leer todo el 5 y el 5 lo voy a ir leyendo generación por generación y ahí lo voy explicando, ¿ok? Vamos a seguir. Versículo 25. Adán volvió a unirse a su mujer, ¿ok? Y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Vamos a observar aquí qué es lo que podemos observar. Primero vemos que Adán se vuelve a unir. ¿A qué se refiere a volverse a unir a su mujer, a Eva? Pues obviamente a tener intimidad y tienen otro hijo que se llama Set. Le ponen por nombre Set, ¿ok? Y él viene a reemplazar a Abel, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a empezar a leer en el 5 la genealogía de Set, ¿ok? La genealogía de Caín ya la vimos, que fue una genealogía, ¿verdad? Que estaba en desastre total. Y ahora vamos a ver la genealogía de Set. Si ustedes se acuerdan, cuando leímos el Génesis 3, cuando Dios le da a Satanás la consecuencia, en específico en el Génesis 3:15, que les he dicho que se le llama el preevangelio, donde Dios le da la consecuencia a Satanás de que va a venir, ¿verdad? Quien le va a aplastar la cabeza, haciendo simbología de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo le da la promesa a Adán y Eva de que va a venir un Salvador a través de la simiente de Eva, que los va a venir a salvar, valga la redundancia, de la maldición del pecado que había caído sobre la tierra y sobre la humanidad a raíz de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces, cuando Dios le da esta promesa a Adán y Eva, que les dice a Eva, de la simiente de Eva va a venir, ¿verdad? El que va a venir a salvarlos de esa maldición. La palabra simiente yo les expliqué aquella vez que significa semilla. Las mujeres no tenemos semilla. Los que tienen semilla son los varones. El esperma de un varón
es una semilla, ¿ok? Entonces, a lo que Dios se refería era que de la simiente de Eva, que venía de Eva, pero realmente la simiente de quién es, la semilla de quién, de Set, ¿ok? Por eso es que Eva tenía que tener un varón, para que el varón fuera el que pusiera la semilla de Set. Viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque no iba a venir de Caín, ¿verdad? No iba a venir de Caín. Ahorita vamos a seguir leyendo toda la genealogía hasta donde vamos a llegar a Noé, ¿ok? Porque a partir de Noé, porque si se acuerdan las que han leído la historia de Noé, ustedes saben que Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos y la esposa de Noé son los únicos que se salvan en el diluvio, eso lo vamos a ver después, pero aquí lo que está tratando Dios de formar en nosotros es que podamos ver la genealogía de nuestro Mesías, que su promesa se cumple, que lo que él prometió, él lo cumple y nos lo muestra de manera gráfica en su palabra y con hechos reales, ¿ok? Así que de aquí de Set es que va a venir como les dije, la genealogía o de él va a venir nuestro Salvador. Así que aquí en el 26 nos dice, lo vuelvo a leer, también Set tuvo un hijo, ¿ok? De Eva y Adán nace Set para reemplazar a Abel, ¿ok? Después Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Y algo importante también que hay que observar. Miren lo que dice al final de este capítulo 4. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Desde cuándo? Desde que nació Set. ¿Qué significa eso? Que la generación o la genealogía o el linaje de Set fueron personas completamente diferentes a las del linaje de Caín. Fueron personas que tuvieron una relación con Dios, que caminaron con el Señor, que empezaron a invocar el nombre del Señor, que empezaron a adorarlo, a obedecerlo, a amarlo y a tener una relación con él, ¿ok? Y de ahí es donde nace, obviamente, el pueblo de Dios, los israelitas, ¿ok? Y de ahí es donde viene nuestro Salvador. Entonces, ahora vamos a leer el 5, pero como les digo, el 5 da a, ¿cómo se diría? Profundiza. El 5 profundiza en toda la genealogía de Set, que ya lo hablamos acá. Ahora vamos a ver cómo profundiza y como les digo, voy leyendo pedacito por pedacito y ahí lo vamos explicando lo que requiere explicación. ¿Ok? Vamos a leer el 5. Miren lo que dice. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y el día que fueron creados los llamó seres humanos. Esa es una introducción que ya sabemos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, pónganle cuidado a eso, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set, que es este Set que ya a grandes rasgos nos habló en el número 4, ¿ok? Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Ahí vamos a parar para ver qué observamos, ¿ok? Primero aquí podemos mencionar lo último que leímos, que Adán vivió 930 años y esos años eran cada día de 24 horas como son hoy en día. Importante que expliquemos eso. ¿Cómo era posible? Primero dice aquí que a los 130 años Adán tuvo a Set. Luego vivió 800 y pico de años más, en donde también tuvo más hijos y más hijas. Ahí se comprueba lo que aprendimos anteriormente en la clase antepasada, que ellos sí tuvieron más hijos y más hijas, no es que nada más fueron ellos tres, Caín, Abel y Set, tuvieron muchísimos más, ¿ok? Entonces, dice aquí que
Él murió a los 930 años de edad. ¿Cómo era posible que un ser humano pudiera vivir hasta 930 años de edad, ¿no? Es lo que nos preguntaríamos que podemos observar aquí. Bueno, los teólogos y los eruditos en la palabra no tienen una respuesta exacta. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice, ¿ok? Si la Biblia lo dijera, supiéramos la respuesta exacta de parte de Dios. Pero como no lo dice, ellos tienen sus teorías, que cualquiera puede ser válida. Ellos creen que las generaciones antidiluvianas, a estas generaciones se les llaman antidiluvianas porque fueron antes del diluvio, que es lo que les digo que vamos a estudiar la próxima clase cuando estudiemos el diluvio y la vida de Noé. Entonces, los teólogos creen que estas generaciones antidiluvianas vivieron muchísimos años, que varias teorías, que por el tipo de alimentación que llevaban, que porque Dios también permitió que vivieran tantos años para que la humanidad se pudiera propagar más rápidamente, porque no es lo mismo que un hombre muera a los 90 años y va a tener 10 hijos. Sin embargo, si el hombre vive 900 y pico como Adán, puede tener 300, 400, 500 hijos, ¿verdad? Y entonces así se iba a poblar la tierra más rápidamente. Esa es otra teoría, ¿ok? Otra teoría es que la decadencia del pecado fue lo que acortó los años después del diluvio, que por eso después del diluvio ya son menos años los que vive el ser humano por la misma decadencia del pecado, que hubo más y más y más pecado, pero nadie sabe con exactitud a final de cuentas por qué en aquella época, pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, todopoderoso, omnipotente, que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere y de la manera en que Él quiere y con quien quiera. Así que nosotros en fe creemos que, porque está escrito, porque es la palabra de Dios, que en aquella época, sabrá Dios de qué manera milagrosa Dios haya hecho, ¿verdad? Que vivieran más, ahora menos, pero Dios así lo permitió para cumplir sus propósitos. Entonces, esto es lo que pudiéramos observar aquí. Imagínense, 930 años vivió Adán. Y dice aquí que tuvo a quién? A Set. Ahora. Y tuvo muchos más hijos y hijas. Pero si se dan cuenta, no menciona los nombres de los otros hijos. No dice Ricardo, María, José, Antonio, Pedro, Panchito. Set. ¿Por qué? Porque de Set, de ahí, es del linaje del Mesías. Ahora vamos a ver a quién tuvo Set. Continuemos con el 6. Versículo 6. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Tuvo otros hijos y otras hijas, pero solo menciona ¿a quién? A Enos. ¿Por qué? Porque de ahí viene la genealogía, de ahí viene el Mesías. ¿Ok? Si se fijan, Adán, Set, Enos, ellos tuvieron un montón de hijos, pero ahí es donde va la línea sanguínea del Salvador. ¿Ok? Continuemos. En el 9. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, pero no los menciona. Solo menciona ¿a quién? A Cainás, porque es a través de ahí, si se fijan, de él. De modo que Enos murió a los 905 años de edad. Continuamos en el 12. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malaleel. Después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, que no menciona, solo menciona a Malaleel. ¿Por qué? Porque es de él de donde viene el Mesías, ¿ok? De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Continuamos en el 15. Malaleel tenía 75 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Malaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Malaleel murió a los 895 años de edad.
Si ven, también tuvo más hijos Malaleel, pero al único que menciona es a Jared, ¿ok? Porque de ahí viene la línea del Mesías. Continuamos. En el 18, Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Pilas con esto. No es el mismo Enoc, hijo de Caín. Si se acuerdan, cuando empezamos a leer el versículo 17 del 4, vimos que Caín tuvo un hijo que le puso Enoc. ¿Se acuerdan? Que hasta le puso a la ciudad. Ok. No, este no es el mismo Enoc. Este es un Enoc que viene siendo como el bisnieto de Set, tataranieto de Set. ¿Ok? El otro Enoc venía de la genealogía de Caín. Acuérdense que entre ellos se ponían los nombres de la misma familia, los nombres de los judíos, ellos suelen ponerse los nombres de los abuelos, de los tíos, de los primos, como en nuestra cultura también se estila, ¿verdad? Que, ay, yo le voy a poner a mi hijo como mi tío, como mi mamá, como mi abuelita, mi hija tan solo se llama como yo, Gaby es Gaby como yo, ¿verdad? Nada más le cambié a Gabriel en lugar de Gabriela. Entonces, ellos también, los judíos, hacían eso de llamarse los mismos nombres de los familiares. Entonces, porque tenía significado también el nombre en ellos. Entonces, este Enoc es importante mencionar que no es el mismo hijo de Caín, ¿ok? Ese es el tataranieto de Set. Continuamos. En el 19, después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Jared murió a los 962 años de edad. Versículo 21. Enoc tenía, pónganle cuidado a esto, porque aquí ya cambia un poquito. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cómo nos podemos explicar eso? Ahí está algo diferente, ¿no? Para observar. ¿Qué podemos observar? Bueno, que Enoc es uno de los dos personajes bíblicos que no experimentaron la muerte, que fueron arrebatados por Dios, que fueron sacados de aquí de la tierra, que no murieron. Solamente, la Biblia solamente habla de Enoc y de Elías. Después vamos a estudiar la vida de Elías. Importante mencionar que Enoc, aquí lo dice, que fue un hombre que caminó. No significa que los demás no eran cristianos, sí, también, por decirle en época de hoy en día. No significa que los demás no eran creyentes en el Señor o en Dios y que no adoraban al Señor, porque lo leímos ahorita al final del 4, claro que sí, pero este hace un especial hincapié y dice que él caminó, anduvo fielmente con Dios 300 años más. Y luego también dice que como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció. ¿A qué se refiere con que anduvo caminando con el Señor? Caminando así literal, significa que tuvo una relación estrecha, grande, fuerte con Dios, porque todos tenemos una relación con Dios, pero todos tenemos una relación diferente. Hay quienes tienen una relación ligera, hay quienes tenemos una relación más grande, más estrecha, más fuerte, ¿verdad? Y eso solamente lo sabemos nosotros y el Señor, ¿verdad? Y el Señor siempre nos invita a que tengamos una relación más fuerte con Él, ¿verdad? Él siempre quiere más de nosotros y Él siempre demanda más de nosotros. En este caso, Enoc fue un hombre que caminó con Él, su relación con Dios fue supremamente estrecha, de haber sido un hombre de fe, un hombre irreprensible delante de Dios, un hombre intachable, un hombre obediente, un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor, le obedecía, le servía, lo adoraba. Me imagino que han de haber sido todos los atributos de Enoc, ¿verdad? Para que Dios lo resaltar aquí de entre toda la genealogía de Seth. Y encima de todo, lo más maravilloso, que se lo haya así como... Ahora se preguntará, bueno, y entonces si yo tengo la relación con Dios así bien estrecha, bien fuerte, Dios no va a permitir que yo muera, me va
arrebatar y no voy a experimentar la muerte. No, ¿verdad? Porque hay muchos personajes en la Biblia que también tuvieron unas relaciones grandes y fuertes con Dios y ellos sí experimentaron la muerte. Simple y llanamente al Señor le plació. La Biblia no dice por qué. Los teólogos tienen sus también teorías, pero mientras la Biblia no diga, todos son teorías. Los teólogos creen que tanto Elías como Enoc fueron arrebatados, no murieron, porque ellos van a ser los dos testigos de los que habla el libro de Apocalipsis en los últimos tiempos. Eso lo vamos a leer después. Eso es una teoría de ellos, pero realmente no, nadie sabe a ciencia cierta. ¿Ok? Importante que leamos, les voy a dar este versículo, Hebreos, porque mucha gente dice, bueno, pero aquí a lo mejor no significa eso que un día desapareció porque Dios se lo llevó, significa que se murió. ¿Sí o no? Porque hay quienes, una persona muere, fallece y que dice, ay, se lo llevó el Señor. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que Dios lo desapareció, se lo arrebató o lo sacó de este mundo sin que muriera? Pues para eso nos vamos a Hebreos. ¿Se acuerdan de la regla de interpretación? La Biblia interpreta la Biblia. Apunten Hebreos 11:5. No lo busquen, yo los tengo aquí, lo tengo aquí, pero de tarea lo buscan, ¿ok? Escúchenlo nada más. Hebreos 11:5. Miren con lo que dice. Por la fe fue sacado de, perdón, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Más claro que el agua no puede estar. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. O sea, su cuerpo no fue hallado porque Dios se lo llevó. Siempre que alguien se muere, pues ahí hay un cuerpo, ¿no? Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿A qué se refiere esto? Que el mismo Dios habla aquí en el Génesis 5, específicamente en el 24, testifica el mismo Dios que fue un hombre que caminó con Dios y que tuvo una relación grande y fiel con el Señor. Así que Dios dio testimonio de que era un hombre, un varón de Dios. ¿Ok? Entonces, este versículo de Hebreos, pues obviamente claramente nos dice que fue abductado o fue sacado o fue arrebatado de este mundo. Entonces, que eso es lo que la iglesia de Cristo, que también después lo vamos a estudiar, lo del rapto, la iglesia de Cristo está esperando, ¿verdad? El rapto. El apóstol Pablo nos habla en el Nuevo Testamento acerca del rapto de la iglesia que nadie sabe. Ojalá, le oro al Señor, le oramos al Señor a las que han estudiado la doctrina del rapto, que seamos la generación del rapto, que no tengamos que morir, ¿no? Qué rico, ¿no? Que seamos sacados y no tengamos que experimentar el dolor de la muerte, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros padres o abuelos, a los que todavía tengan abuelas vivas o padres vivos, ¿verdad? Qué lindo sería, ojalá, pero a final de cuentas Dios va a hacer su voluntad y nadie sabe la fecha, la hora y el día. Solo ponemos la fe en el Señor de que ojalá seamos nosotras. Pero bueno, esa es otra enseñanza, otra clase. Continuemos, chicas, entonces. ¿Qué más podemos ver? Ya de ahí ya es todo lo que pudiéramos este, eh, observar. Sigamos leyendo el 25. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Importante, no es el Lamec malandrín que leímos, el bígamo asesino descendiente de Caín. Este es otro Lamec, acuérdense lo que les dije, se ponían los mismos nombres, ¿ok? Este es descendiente de Sed, ha de ser el tataranieto de Sed. Ok, entonces, leamos el 26. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Matusalén murió a los 969 años de edad, casi a los 1000 años, imagínense. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Ahí queríamos llegar. Si se fijan, toda la genealogía desde Seth, mencionando a los hijos que iban a llevar la semilla, la semilla, la semilla, hasta Noé. ¿Ok? Continuamos en el 29. Le dio ese nombre porque dijo,
este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. La Meg le puso Noé, porque parece como les dije, tienen significado los nombres, porque él decía, este niño nos dará descanso de nuestras tareas penosas y del trabajo en esta tierra que maldijo el Señor, porque si se acuerdan, la maldición que vino después de la desobediencia de Adán y Eva, una de las consecuencias en el hombre, el varón, ¿qué era lo que tenía que hacer? Que y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo iba a ser duro, arduo y penoso. Ahorita, gracias a Dios, tenemos sopitas Maruchan que podemos poner en el microondas. Pero en aquella época, imagínense, tener que plantar la semilla, arar la tierra, estar pendientes de eso y luego ir a cosechar y todo, o sea, uff, el trabajalalal que se llevaban. Entonces, eso era un trabajo bien, bien pesado. Entonces, la Meg le puso Noé pensando como que, ay, ojalá nos saque a nosotros de este trabajo arduo y pesado. Pues no fue él, ¿verdad? Pero él fue el que el Señor usó este, para ser parte de la genealogía del mismo Señor Jesucristo. A final de cuentas, el que nos va a librar del trabajo pesado, ¿quién es? De todos los pormenores de este mundo caído, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Continuemos. 30. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Lamec murió a los 77 años de edad. Noé ya había cumplido 500 cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Ok? Hasta ahí era donde queríamos llegar el día de hoy. Lamec tuvo a Noé y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, pregunta, ¿cómo nos podemos aplicar? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿cierto? Es como espada cortante de doble filo. Y todo lo que leemos no solamente es para darnos conocimiento general, sino para que nuestro corazón sea transformado cada día, ¿cierto? Por la palabra del Señor, porque es la única manera que nuestro corazón es transformado y cambiado por medio de la palabra. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida con estas dos genealogías que vimos, ¿verdad? Bueno, pues lo que pudiéramos ver aquí son dos cosas, chicas, para aplicárnoslo. Dos cosas primero. Número uno, pudimos observar que el desarrollo del pecado continuó, si se dan cuenta, y se siguió degradando cada vez más. Eso es una de las cosas que pudimos ver. Y otra cosa que también pudimos ver es que hubo dos genealogías diferentes, la de Caín y la de Set, ¿ok? Y esas dos genealogías diferentes representan el surgimiento de dos grupos distintos, ¿ok? ¿Quiénes son estos dos grupos distintos? Número uno, pues aquellos que muestran indiferencia ante el pecado y la maldad. ¿Quiénes son los que mostraron indiferencia ante el pecado y la maldad? La genealogía de Caín. Y aquellos que invocan el nombre del Señor y le temen. ¿Quiénes son los que invocaron el nombre del Señor y le temían? La genealogía de Sed, ¿cierto? Eso es lo que podemos ver. El pecado continuó, pero había dos grupos de personas, dos genealogías. Los que muestran indiferencia al pecado y a la maldad, y encima se burlan y cero temor de Dios, y aquellos que invocan el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo nos aplicamos? Y esto fue lo que estudiamos hoy y vimos, y estos son los hechos, ¿cómo nos lo aplicamos? Preguntándonos, ¿a qué grupo pertenezco? ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Al del mismo de la genealogía de Caín, que somos indiferentes ante el pecado y ante la maldad? ¿O somos del grupo de la genealogía de Seth, que invocamos el nombre del Señor, que le tememos al Señor y a las consecuencias que pueda traer el pecado en nuestras vidas? Y no nos vayamos tan lejos con un asesinato, porque si pudieran decir algunas, ay, bueno, Gaby, pero pues él era un asesino, imagínate, no sea, nada que ver con nosotros. Recuerden que para Dios todos los pecados
son iguales, ¿cierto? Dios no tiene para medir pecado. No es que hay la mentira piadosa, que la mentira es mentira, es pecado. El asesino en serie es igual de pecador para Dios que el chismoso. Punto. Pecado es pecado delante de Dios. Encima que la que pueda pensar como que, bueno, pero esas son palabras mayores, el Lamec era un asesino, eso no tiene nada que ver conmigo, mi pecado no es así como que tan grande. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan 3:15. Apúntenlo de tarea que lo busquen. Se los voy a leer y aquí se van a quedar así como plop. Primera de Juan 3:15. No lo busquen, yo se los leo porque ya lo tengo separado, más rápido. Primera de Juan 3:15. Miren lo que dice. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y no está hablando Ah, solamente de su hermano de sangre, está hablando de su hermano en Cristo y está hablando de su prójimo, punto, de todo el mundo. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. ¿A qué se refiere? Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece, en ningún asesino permanece la vida eterna, o sea, que en ningún asesino hay salvación, obviamente. O sea, ahora nos preguntaremos, pero oh, yo no odio a nadie. ¿Cierto? Que siempre tendemos a el odio y la soberbia son de los pecados más camuflajeados en el ser humano, que el ser humano no lo, es tan difícil que lo podamos ver, la misma dureza de nuestro corazón y el mal entendimiento y la comprensión que tenemos de las palabras y del significado de las palabras, que decimos, pero yo no odio a nadie. Es que la palabra odiar es una palabra fuerte, ¿sí o no? Entonces creemos que yo no odio a nadie. Pero si vamos al diccionario y buscamos lo que significa la palabra odiar, aquí les tengo todos los significados de qué significa, valga la redundancia, odiar. Odiar, dice el diccionario, que es el deseo de causar el mal a una persona, personas o animales. El deseo de causar el mal. Van a decir, ay, no, pero los animalitos yo no les causo ningún daño, yo los recojo de la calle y les doy de comer. Bueno, pero ya una persona, el deseo de causarle el mal. ¡Ah! Pero si yo no le hago mal a nadie, no, no le hace mal a nadie. Espere a que la roben en un cajero sacando dinero. Espere a que le den un golpe en el carro y se huyan sin quererle pagar, sin querer tomar responsabilidad. Espere a que se le metan en una fila cuando usted tiene 2 horas esperando a que la atiendan y se le mete a alguien. ¿Qué le provoca eso? ¿No le provoca como que caiga un rayo del cielo y parte esa persona? Pero ¿cómo? Claro que sí, eso es odiar, el deseo de causarle un mal a alguien. Claro que uno quiere, obviamente no lo hace, pero vienen los pensamientos aquí. Miren también lo que es el odio, dice el diccionario. Es antipatía y aversión hacia algo o alguien. A ver, ¿quiénes de aquí tienen antipatía y aversión hacia algo o alguien? ¿Qué tal esa vecina que les cae gordo? ¿O qué tal esa señora del trabajo que la detesta, la odia, la aborrece? Pero como se oye feo decir esas palabras, pues uno dice, no me cae muy bien, no me es muy grata. Bueno, todo eso es odio camuflajeado. El diccionario lo dice. Es apatía o aversión. ¿Qué más es odio? Aborrecer es odio, que de hecho otras versiones de la Biblia dicen el que aborrezca a su hermano, no dice el que odia, dice el que aborrezca. También otra palabra fuerte. Odio es aborrecer. ¿Qué es aborrecer? No querer nada con esa persona. Odio es despreciar. ¿Quiénes de aquí han despreciado a alguien? ¿O hemos despreciado a alguien? ¿Por su raza, por su color, por su estatus social? ¿Quiénes lo hemos hecho? Todas, en cierto momento de nuestra vida. Y la que no lo haya hecho, le prometo que lo va a hacer algún día. ¿Qué más es odio? Rechazo. Rechazar a una persona también por su forma de vestir, por su forma de caminar, por su forma de hablar, todo eso es odio. ¿Y qué es lo que causa el odio en nosotros? Hay 3 formas que nos causan el odio.
ya vimos lo que es el odio, desearle el mal a una persona, antipatía, aversión, aborrecer, despreciar, rechazar a alguien. No quiero nada con esa persona, no la soporto, no punto. O mejor no le contesto las llamadas para verme más nice. No le contesto las llamadas porque, ay, no me cae mal. O, ay, es que me hizo algo hace 4 días y ahorita estoy enojada con ella y no le voy a contestar hasta que se me quite el coraje, hasta que ya se me baje la ira. Ok, la causa del odio es la ira. Precisamente por eso, ¿qué es lo que nos provoca cuando se nos mete esa señora en la fila? O cuando nos chocan y se huyen y no nos quieren pagar, o cuando estamos en el cajero sacando dinero y viene alguien y nos roba 400 pesos, 500 pesos, o cualquier incidente, injusticia, motivo que nos quieran hacer, cualquier cosa que pasemos, ¿qué es lo que causa que sintamos esa aberración, desprecio, rechazo, deseo de que le caiga un rayo y parte a esa persona? Pues obvio, la ira. Entonces, la ira es la causa por la cual nos da odio, ¿verdad? También la envidia. A veces tenemos envidia hacia familiares, amistades. A veces envidiamos las pertenencias de las personas, envidiamos el estatus de la persona, envidiamos la pareja de la persona, envidiamos la vida que la persona lleva, envidiamos el trabajo de la persona. La envidia también es una causa que nos lleva a odiar a esa persona o a rechazarla o a despreciarla, porque tenemos envidia. A veces bloqueamos a alguien nada más porque le tenemos envidia, nada más por eso la bloqueamos y no queremos saber de ella, ¿verdad? Y obviamente también el resentimiento que tenemos hacia una persona por algún dolor que tengamos, que esa persona, algo que esa persona nos haya causado. Primero empieza con la ira y después se vuelve en resentimiento, ¿verdad? Ese dolor que se transforma también en resentimiento, y por eso es que tenemos odio hacia las personas, o antipatía, o desprecio, o rechazo. Póngale el nombre que usted quiera para que no se oiga tan feo, si no quiere que se oiga tan feo, pero eso es lo que hoy el Señor nos quiere mostrar con esto. Nosotros no queremos ser de la genealogía de Caín, ¿verdad? Asesinos. No queremos ser asesinas, porque Primera de Juan nos dice que todo el que odia a su hermano es un asesino. Nosotros queremos amar a nuestros hermanos. Nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, dice el Señor. ¿Ok? Así que esa es la enseñanza del día de hoy, que el Señor nos muestre, nos revele con quién estamos, a quién estamos asesinando con nuestro corazón, con nuestro odio, con nuestro desprecio, con nuestro rechazo, con nuestro que nos cae mal, o con lo que no la podemos ver ni en pintura, o porque me hizo, porque no me hizo. Y yo hoy las exhorto de parte de Dios que si hay alguien a la que usted no le habla, una persona que tiene enemistad, que no se hablan por cualquier motivo, cualquier problema, cualquier diferencia, que no se hablan, las exhorto. Este es su año, ¿ok? Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios pacificador, Dios es un Dios que está en pro de la alianza, no de la división. ¿Ok? Así que si usted no se habla, porque yo conozco muchas familias donde no se habla con la tía, con la hermana, con la prima, que porque le hizo hace 14 años y no se le olvida que hace 14 años le hizo no sé cuánto, yo las exhorto a que este sea su año. O porque en Navidad se juntaron en la fiesta y le hizo mala cara, le tocó traer el pavo y no lo llevó y todas pasaron una Navidad horrible, lo que haya sido, este es su año. Dios nos manda a, a buscar a nuestro prójimo, y si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que hacer las paces con la persona, haga las paces con la persona. Si tiene que hablar, tenemos que vivir una vida en paz y estar en armonía con todas las personas que nos rodean, por más mal que le caiga, por más mal que le haya hecho. Ahora, si usted lo hace y esa persona no le contesta, no es recíproco, le diga, no, no te perdono, o no, no te quiero hablar, o no le contesta los textos, los mensajes o lo que sea, pues obviamente usted ya no puede hacer nada, ¿verdad? Usted no puede obligar a nadie a que la perdone, usted no puede obligar a nadie a que le llame, usted no puede obligar a nadie a que la quiera, ¿verdad? No,
pero usted sí lo puede hacer. Usted no tiene control sobre las otras personas, pero usted tiene control sobre sí misma, porque la misma palabra dice que Dios nos ha dado un espíritu de control, ¿ok? Que se le llama dominio propio, ¿ok? Nosotros tenemos dominio propio. Yo sí puedo controlarme a mí misma. Y yo sí puedo pisotear mi orgullo y si no me hablo con alguien o no me llevo bien con alguien, tratar de hacer las paces y llevar la fiesta en paz. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadoras de la presencia de Dios y Dios no muestra ese fruto, ¿verdad? De que no le ya no me cae gordo, la evado, tengo 15 años que no le hablo o 3 años y no quiero saber de ella, o hasta que no haga esto yo no le hablo, ¿verdad? No, hasta que yo no vea un cambio en ella, yo no le pido perdón. No, ¿verdad? Nosotros no estamos llamados a eso. Así que esa es la enseñanza que el Señor, con la que el Señor nos deja hoy con este estudio bíblico. Nosotros queremos ser de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio que Él nos llama en su palabra, pueblo escogido de Dios, pueblo adquirido, y queremos ser bendición a otras personas y queremos hacer las cosas bien para agradarle a Dios. Así que vamos a orar para terminar el estudio bíblico y para poner este año 2025 para que el Señor siga haciendo cambios y transformaciones en nuestros corazones para agradarle a Él, para cada día amarlo más. ¿Ok? Así que vamos a orar, chicas. Gracias, Señor, te damos por este estudio maravilloso, Padre, que nos has regalado acerca de las genealogías, Señor, de Caín y de Set, Padre, en donde tú nos hablas, Padre, de dos grupos diferentes, mi Dios, aquellos que no tienen temor de ti, que ignoran el pecado, no hacen caso a la maldad, Señor, y aquellos que verdaderamente te honran, te invocan y son temerosos de ti. Nosotros queremos, Señor, pertenecer a ese grupo. Hoy venimos juntas, reunidas, mis hermanas y yo aquí delante de ti, Padre, a pedirte, a clamarte, Señor, para que seas tú haciendo una transformación en nuestros corazones cada día, Padre. Queremos agradarte, queremos tener temor de ti, Señor. Si en algún momento queremos desviarnos de tus caminos, atráenos a ti con lazos de amor y de misericordia. No permitas, Señor, que nunca perdamos el temor hacia ti. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Queremos ser sabias, Señor, y temerte, Padre bendito, no como miedo, sino temor de reverencia, de poder entender que tú eres Dios todopoderoso y soberano, que tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia, sí, pero que también eres un Dios de fuego consumidor y que no hay nada que hagamos aquí en la tierra que no cosechemos, porque escrito está que todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará, Señor. Queremos sembrar vida, queremos sembrar amor, paz, Señor, queremos sembrar esperanza, queremos sembrar generosidad. Bendito Dios, queremos sembrar todos los principios de tu palabra en otras personas. Bendito Dios, queremos representarte como hijas tuyas en este año 2025. Venimos aquí a ponerte este año en tus manos, Señor. Cada anhelo, cada deseo de nuestro corazón lo postramos delante de ti. Ayúdanos en este año. Cumple deseos y anhelos en nuestros corazones conforme a tus propósitos que estás cumpliendo con nosotros. Pero sobre todo, Señor, pon cada día en nosotros más anhelo, más deseo, más sed de buscarte a ti, de escudriñar tu palabra, porque la manera en que escudriñamos la palabra, te conocemos más, Señor, te amamos más, nuestra fe crece, Padre. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo siempre recordándonos, bendito Dios, a venir a ti en oración, en alabanza, en adoración, en el estudio bíblico, asistir a la iglesia, Señor, reunirnos con personas que son de nuestra misma fe, Señor, para que podamos crecer los unos con los otros y podamos ser de edificación las unas con las otras, Padre, que este año, Señor, podamos reflejar que tú
habitas en nuestros corazones, que gente quiera estar cerca de nosotros, Señor, porque podamos reflejarte a ti, bendito Dios, que seamos personas placenteras, que cuando nos vean digan, yo quiero ser como ella, yo quiero estar en la misma posición que ella, yo quiero amar al Señor como ella lo ama, yo quiero conocer a Dios como tú lo conoces, que así seamos, Señor, y que seamos ejemplos, Señor, de que tú verdaderamente habitas y moras en nosotros, Padre. Llénanos, Señor, de ti en todo este año 2025. Danos sabiduría para tomar decisiones correctas, Señor. Todos los planes que tenemos en este 25 los ponemos en tu altar para que seas tú tomando control de todos ellos. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos a crecer más en tu palabra. Redarguye nuestro corazón. Aquellas que no saben lo que significa redarguir, significa regañar. Redarguye nuestro corazón, Señor, cuando estamos haciendo lo malo delante de ti. Queremos agradarte, queremos hacer lo bueno delante de ti, Señor. Aborrecemos el mal, aborrecemos el pecado. Queremos amar lo que tú amas y queremos odiar lo que tú odias, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre, porque sin ti no, solas no lo podemos hacer, bendito Dios. Gracias, Señor, te doy por este grupo de mujeres, que sigas poniendo en ellas ese deseo y anhelo de conectarse, Señor, en todo este año. Atráelas a ti, que eres la fuente de agua viva, Señor, la roca, nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, bendito Dios, por todo lo que vas a hacer en este año 2025 con nuestras vidas y con todas nuestras generaciones. Te bendecimos, Padre, te damos la gloria y la honra, y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén, chicas. Mucho Amén. gusto haber estado con ustedes en el primer estudio del año, listas y preparadas para dentro de 2 martes. Vamos a estudiar la vida de Noé. Como les dije, lo vamos a hacer en 2 estudios porque es largo, ¿ok? Así que, bueno, seguimos en contacto en el chat. Ahí voy a poner el video para las que entraron tarde y quieran escuchar el principio, para que lo quieran seguir, volver a escuchar. Así que bueno, les bendigo, les amo, les mando besos, abrazos, bendiciones, que descansen. Amén. Gracias, Gaby, Amén. por la enseñanza. De Gracias. nada, bendiciones a todas, que Hasta mañana, descansen. bendición. Por mañana. Gracias.